¿Qué más, gente? Bienvenidos al canal del relator JS. En esta ocasión les traigo las partes 3 y 4 del capítulo 2 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior de las partes 1 y 2 vimos cómo nuestro protagonista logró sobrevivir de milagro a la caída en el abismo. Pero las cosas malas para él seguirían una tras otra. Había monstruos mucho más fuertes de los que había encontrado cuando entró en el laberinto. Entre esos, un conejo que le terminó rompiendo el brazo izquierdo y para rematar un enorme oso que terminó cortándole la mitad de ese mismo brazo. Gracias a su única habilidad, Hajime se las arregló para escapar y cuando estaba resignado a morir desangrado, se encontró de pura suerte una piedra divina que curó su herida. También vimos cómo pasó un total de 10 días en una agonía de desear la muerte y querer sobrevivir. Al final volvió a ponerse de pie para desafiar el laberinto y matar a todos los que se interpongan en su camino. Y bien, ahora veremos cómo continúa su travesía en estas dos partes. Bueno, gente, sin más que decir, espero que les guste este relato, así que comenzamos. Volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. El monstruo del abismo. Parte 3. Los lobos de colas gemelas hacían sus madrigueras en ciertas partes del laberinto. Usualmente se movían juntos en manadas de 4 a 6. Solos estaban entre los más débiles de los monstruos que vagaban por el suelo, así que siempre actuaban en grupos. Esta manada no fue la excepción y fue un grupo de 4. Bordeaban de roca en roca, vigilando sus alrededores, buscando un coto de caza adecuado. Los lobos de colas gemelas generalmente preferían emboscar a sus presas. Caminaban por los pasillos durante un tiempo hasta encontrar lo que consideraban un lugar adecuado para cazar, y todos se escondían detrás de rocas diferentes. Todo lo que quedaba era esperar a que la presa cayera en su trampa. Uno de los lobos se deslizó entre una pequeña grieta en una roca cercana y la pared, y luego borró su presencia. Se mojó los labios con anticipación, imaginando la carne que pronto se regocijaría, cuando de repente sintió una extraña sensación de malestar. Como la clave de la supervivencia de los lobos era su cooperación, todos los miembros de una manada compartían un vínculo peculiar entre sí. No era tan sencillo como la telepatía, pero básicamente eran capaces de saber lo que el resto de su manada estaba haciendo y dónde estaban. Y fue ese eslabón el que avisó al lobo. Eran una manada de 4 y sin embargo, el lobo solo podía sentir a 2 de sus otros compañeros. El lobo que debería haber estado al acecho en el otro extremo del pasillo desapareció repentinamente. Desconfiado, el lobo lentamente se levantó sobre sus ancas cuando de repente otro de sus camaradas aulló. El lobo que estaba escondido en el mismo lado de la pared que el que había desaparecido sentía impaciencia. Estaba atrapado en algo y tratando de escapar, pero parecía incapaz de hacerlo. Los dos lobos del otro lado del pasillo se levantaron para ir en su ayuda, pero de repente la presencia del lobo luchador desapareció también. Confundidos, los dos lobos corrieron hacia el otro lado, pero no encontraron a nadie allí. Desconcertados por el giro de los acontecimientos, los dos lobos pusieron sus hocicos en el suelo y comenzaron a olfatear el área en la que sus miembros de manada habían estado hace unos momentos. De repente, el suelo debajo de ellos comenzó a ceder y las paredes saltaron para encerrarlos. Intentaron saltar, pero antes de poder hacerlo, la tierra alrededor de sus pies se levantó y se endureció a su alrededor. Normalmente, los lobos podrían fácilmente haber sido capaces de romper grilletes tan frágiles. Si no se hubieran confundido por esa situación inusual, nunca habrían caído en una trampa tan simple. Sin embargo, su agresor había predicho su confusión, así como su vacilación, y sus preciosos momentos de confusión fueron suficientes para que él los atrapara. Los dos lobos gritaron enfadados mientras se encontraban atascados dentro de la pared. Entonces la pared se los tragó enteros y solo quedaron los ecos de sus gritos. Por supuesto, fue Hajime quien había atrapado a los 4 lobos. Desde que había decidido contraatacar, había pasado todos los días entrenándose sin parar, ignorando su dolor y hambre. La ambrosía alargó su vida y restauró su maná, por lo que pudo concentrarse en la transmutación las 24 horas del día. Trabajó en su velocidad, precisión y alcance, sabiendo entonces que si hubiera salido con su nivel actual de habilidad habría muerto instantáneamente, así que hizo su base donde estaba la piedra divina y afinó la única arma que poseía. Esa arma era, por supuesto, la transmutación. Aunque había ignorado su dolor mientras entrenaba, solo continuó creciendo con el paso del tiempo.
Pero ese dolor solo estimuló su determinación y redobló sus esfuerzos para mejorar su transmutación. Gracias a su entrenamiento enfocado, sus habilidades aumentaron mucho más rápido de lo que habían sido hasta ahora, y fue capaz de transmutar desde más de 3 metros de distancia. Desafortunadamente, su talento para la magia de la tierra no había crecido en absoluto. Una vez decidido que había entrenado lo suficiente, creó un pequeño contenedor de piedra en el que recogió algo de ambrosía y comenzó a vagar por el calabozo, transmutando, buscando su primer blanco. Fue entonces cuando encontró la manada de lobos de colas gemelas. Los había seguido en silencio durante un tiempo. Por supuesto, estuvo a punto de ser visto en numerosas ocasiones, pero cada vez conseguía transmutar muros a su alrededor y permanecer discreto. Entonces, en el momento en que los 4 se separaron para dirigirse a sus puntos de emboscada, había transmutado el muro y arrastrado a uno de los lobos hacia él. Ahora bien, ¿aún están vivos? Bueno, supongo que no puedo matar nada directamente con la transmutación. Tal vez podría hacer que salieran espigas de la tierra, pero no tendría suficiente fuerza para matar monstruos a esta profundidad del laberinto. Hajime sonrió ferozmente mientras miraba a los monstruos atrapados a través de un pequeño agujero a sus pies. Los lobos estaban atrapados dentro de la pared y no podían moverse ni un centímetro. Todos estaban lloriqueando suavemente con pánico evidente en sus ojos. De hecho, antes había tratado de atacar a un monstruo transmutando un pincho para apuñalarlo desde abajo, pero ni siquiera había tenido suficiente poder para penetrar su piel. Eso era, después de todo, algo más en el dominio de la magia de tierra y no de la transmutación. Al final, seguía siendo una habilidad utilizada para el procesamiento y la producción de minerales, por lo que sería imposible que una habilidad de producción tuviera tal poder. Por eso, atraparlos era lo mejor que podía hacer con ella. Podría asfixiarte aquí dentro, pero no soy lo suficientemente paciente como para esperar tanto tiempo. En ese momento, los ojos de Hajime tenían el brillo de un depredador. Puso su mano derecha contra la pared y la transmutó. Poco a poco fue cortando partes de la roca, centrándose en la imagen de su mente para asegurarse de que su trabajo seguía siendo preciso. Finalmente, pudo hacer una lanza con punta espiral. Entonces comenzó a trabajar en el eje. Añadió un mango donde normalmente estaría el agarre. Ahora bien, es hora de cavar un poco. Hajime apuntó su lanza hacia los lobos mientras decía eso, tiró hacia abajo y sintió cómo su pelaje duro y su piel desviaban la punta de su lanza. Así que no puedo apuñalar, pero ya me esperaba eso. ¿Por qué no había hecho un cuchillo o una espada? Eso se debía a que, por lo general, cuanto más fuerte se hacía un monstruo, más dura era su piel exterior. Obviamente había especies que eran excepción a la regla, pero como Hajime había pasado todo su tiempo estudiando en el castillo, sabía que un cuchillo o una espada normal no penetraría las pieles de un monstruo a este nivel. Y por eso empezó a torcer el mango que fabricó para sí mismo, ejerciendo una presión constante hacia abajo. La punta en forma de espiral comenzó a girar mientras se retorcía. Hizo un taladro para perforar la piel gruesa de los monstruos. Empujó el peso de todo su cuerpo hacia abajo en el taladro mientras lo giraba con su mano derecha. Poco a poco, pero con seguridad, el taladro comenzó a penetrar la piel gruesa del lobo. El lobo aulló de dolor. «Duele, ¿verdad? Bueno, no voy a disculparme por ello. Después de todo, tengo que hacer esto para vivir. Me comería si te doy la oportunidad, así que estamos a mano». Habló con el lobo mientras continuaba su lenta perforación. El lobo intentó luchar, pero no pudo moverse debido a la tumba de piedra. Finalmente, el taladro perforó la carne del lobo y Hajime sacó despiadadamente sus entrañas. El lobo gritó de agonía mientras moría. Sus aullidos duraron un rato, hasta que de repente le dio un espasmo y se quedó completamente quieto. «De acuerdo, con esto por fin tengo algo de comida». Hajime sonrió alegremente mientras perforaba a los otros 3 lobos hasta la muerte. Una vez que todos ellos estaban muertos, Hajime transmutó sus cadáveres hasta él. Luego empezó a despellejar torpemente su pelaje con una sola mano. Después de eso, impulsado por su hambre, comenzó a devorarlos. Él cortó una figura espantosa al rasgar su carne, iluminada tenuemente por la luz verde de los cristales. La luz verde que definió su infierno devoró ávidamente al lobo cada pedacito del animal que acababa de matar. ¡Ah, qué asco! Esto sabe a mierda. Escupió maldiciones, pero eso no le impidió comerse al lobo. Toda su mente estaba concentrada en su comida. La carne era dura y fibrosa y la sangre fresca obstruía su garganta, pero desgarró la carne y la tragó alegremente. Era su primera vez probando comida en 2 semanas. Su estómago protestó por la repentina infusión de carne y resistió su ingestión, pero a Hajime no le importaba lo que su estómago pensara, así que siguió devorando al lobo.
Parecía un monstruo salvaje. Cualquier humano moderno habría encontrado su figura actual repulsiva. La carne olía a carne cruda y asquerosa, trayendo lágrimas a los ojos, pero Hajime sintió que la comida aliviaba sus insoportables dolores de hambre, y en comparación con ellos, esos inconvenientes menores no eran nada. Nunca había imaginado que comer carne podría ser una experiencia tan eufórica. Comió, comió y comió. Pasaron las horas y aún así continuó consumiendo, se lo tragó todo junto con ambrosía. Si los sacerdotes de la Santa Iglesia hubieran sabido que su comida bárbara iba acompañada de tal bebida sagrada, se habrían desmayado. Sin embargo, alrededor del momento en que finalmente empezó a sentirse satisfecho, Hajime comenzó a notar un cambio que ocurría dentro de su cuerpo. Un dolor agudo lo atravesó, se sentía como si algo se lo comiera por dentro. Con el paso del tiempo, el dolor solo empeoró. Era una agonía insoportable. El dolor intentaba comerlo de adentro hacia afuera. Hajime se retorció en el suelo, gritando aterrorizado. Este dolor era mucho peor que los dolores de hambre que había sentido antes. Con una mano temblorosa, Hajime sacó una ampolla de piedra de su bolsillo, le arrancó la tapa y metió su contenido por su garganta. La ambrosía hizo su trabajo y el dolor comenzó a retroceder, pero luego, eventualmente, regresó. ¿Por qué no se cura? Junto con el dolor, Hajime empezó a sentir latir su cuerpo. Comenzó a latir como un gran organismo. De hecho, también podría oír chirriar su cuerpo. Sin embargo, un instante después, la ambrosía volvió a entrar en acción y empezó a reparar su cuerpo. Una vez que la curación terminó, el dolor volvió. Entonces lo curó de nuevo. Gracias a la ambrosía, ni siquiera podía desmayarse. Sus poderes curativos le habían fallado. Hajime gritó incoherentemente, golpeando su cabeza contra la pared una y otra vez, pero el dolor no mostraba signos de desaparecer. Le rogó a alguien que terminara con su dolor, pero por supuesto nadie le concedió su deseo. Finalmente, el cuerpo de Hajime comenzó a transformarse. El color fue decolorando su cabello. No estaba seguro de si era por el dolor o por alguna otra razón completamente diferente, pero su pelo negro japonés característico lentamente se volvió blanco. Luego, sus músculos y huesos comenzaron a crecer ligeramente, dándole una apariencia tonificada. Las venas rojas corrían por el interior de su cuerpo, aunque no era consciente de eso en aquel momento. Existía un fenómeno conocido como sobrecompensación. Cuando uno intentaba entrenar los músculos, sus músculos en realidad se desgarraban y el cuerpo simplemente los regeneraba un poco más fuertes para sobrecompensarlos, y eso mismo le estaba pasando a Hajime. La carne de un monstruo era veneno para los humanos. Debido a los cristales de maná destilados en su sangre, los órganos especializados de un monstruo les permitían interactuar directamente con la magia y darles una fuerza física superior. El maná que circulaba a través de los monstruos afectaba incluso sus huesos y músculos. Este maná transformado permitía a los monstruos utilizar la magia sin conjuros ni círculos mágicos, aunque nadie sabía exactamente cómo. Independientemente de los detalles, el maná de un monstruo era veneno para los humanos y mataba a cualquiera que intentara ingerirlo. Se comería a una persona desde dentro, destruyendo sus propias células. Había gente que había intentado comer monstruos en el pasado y todos sin excepción habían muerto. De hecho, Hajime había leído sobre esto, pero su hambre extrema le había llevado a olvidarlo. Si Hajime hubiera comido la carne del lobo, habría muerto agonizando rápidamente, pero había algo que lo impedía, y eso era la ambrosía. Lo sanaba cada vez que su cuerpo era destruido. Como resultado, su cuerpo se vio obligado a evolucionar a un ritmo anormalmente rápido. Se rompió y luego se reparó, roto, luego reparado. Con cada ciclo su cuerpo cambió lentamente, casi como una especie de reencarnación. Su cuerpo humano frágil se transformó a la fuerza en algo más fuerte y pasó por un ritual de renacimiento. Se podría decir que los gritos de Hajime eran parecidos a los gritos de un recién nacido. Finalmente, el dolor retrocedió y Hajime cayó al suelo. El pelo de su cabeza se había puesto blanco y bajo su ropa venas de maná rojo oscuro corrían por su cuerpo, como los lobos de colas gemelas, el conejo pateador o el oso de garras. La mano derecha de Hajime se movió, poco a poco abrió los ojos, luego miró mareado a su mano derecha y finalmente arañó el suelo, enroscando lentamente sus dedos en un puño. Apretó y soltó la mano varias veces, confirmando que estaba vivo y que su cuerpo aún le escuchaba, antes de levantarse lentamente.
Exhausto, Hajime sonrió con autodesprecio. Su hambre se había desvanecido y el espectro de su brazo izquierdo tampoco le dolía más. Por primera vez en lo que sentía como una eternidad estaba libre de dolor. De hecho, su cuerpo se sentía sorprendentemente ligero y el poder desbordaba desde su interior. A pesar de lo mucho que el dolor constante le había agotado mentalmente, todavía se sentía mejor que nunca en su vida. Miró hacia su brazo, luego hacia su estómago y vio músculos muy prominentes. También había crecido un poco. Originalmente medía apenas 165 centímetros de altura, pero había crecido 10 centímetros más. ¿Qué le pasó a mi cuerpo? De alguna manera me siento diferente. Y no fue solo por fuera, el interior del cuerpo de Hajime también se sentía diferente, era a la vez caliente y frío, una sensación indescriptiblemente extraña. Si se concentraba, podía hacer que las venas rojas oscuras flotaran hasta la parte superior de su brazo. ¡Ah! ¿Ese soy yo? Es como si me hubiera convertido en un monstruo o algo así. Mejor que no sea así, eso sí sería una broma terrible. Eso sí, debería revisar mi placa de estado. Buscó por todas partes la placa de estado que había olvidado por completo, sacándola eventualmente de su bolsillo. Parecía que aún no la había perdido. Examinó sus estadísticas actuales, imaginando que le daría una idea de los cambios en su cuerpo. Nombre: Hajime Nagumo. Edad: 17 años. Nivel: 8. Trabajo: sinergista. Fuerza: 100. Vitalidad: 300. Defensa: 100. Agilidad: 200. Magia: 300. Defensa mágica: 300. Habilidades: transmutación, manipulación de maná, campo eléctrico, comprensión del lenguaje y estómago de hierro. ¿Qué demonios pasó? Un poco del viejo Hajime regresó cuando la conmoción le hizo hablar con su acento extraño. Sus estadísticas habían subido astronómicamente y tenía 3 nuevas habilidades, pero su nivel solo había subido a 8, puesto que el nivel de una persona representaba la proporción del potencial total que había alcanzado. Parecería que los límites de crecimiento de Hajime también habían aumentado. Manipulación de maná. Si lo tomaba literalmente, eso significaría que Hajime había ganado el poder de controlar directamente el maná. ¿Podría esa sensación extraña que he estado sintiendo ser mi maná? Hajime pensó e intentó activar su habilidad de manipulación de maná. Cuando se concentró, Hajime vio cómo esas venas rojas oscuras volvían a salir a la superficie de su piel. Se concentró en una imagen de esa sensación precipitándose hacia su mano derecha a la vez. Al hacerlo, la sensación extraña, o más bien su maná, comenzó a fluir lentamente hacia su mano. Inconscientemente gritó por la sensación inexplicable de maná moviéndose por todo su cuerpo. Entonces, de repente, su maná se derramó en el círculo mágico inscrito en el guante que llevaba puesto sin que tuviera que decir nada. Sorprendido, Hajime intentó transmutar algo. El suelo se levantó sin que él dijera ni una sola palabra. No jodas, ni siquiera necesité cantar un conjuro. Pensé que el control directo de maná no era posible para nadie excepto para los monstruos. ¿Eso significa que absorbí las habilidades especiales de ese monstruo al comérmelo? Ese fue el caso. Hajime había adquirido el poder de los monstruos. Luego se trasladó para probar otra de sus nuevas habilidades, el campo eléctrico. ¿Cómo se supone que voy a usar esto? Dice campo eléctrico, así que debe tener algo que ver con la electricidad. ¿Podría ser que tengo la misma habilidad que el lobo usó cuando recolectó la electricidad en su cola? Intentó varias cosas, pero ninguna de ellas parecía hacer nada. A diferencia de manipulación de maná, no podía sentir físicamente la habilidad que llevaba adentro, así que no estaba exactamente seguro de cómo activarla. Mientras reflexionaba sobre sí mismo, recordó que cuando estaba transmutando siempre necesitaba una imagen mental del efecto que intentaba producir. Cuanto menos uno se apoyaba en un círculo mágico para definir las características de un hechizo, más necesitaban una imagen mental para guiar su creación. Hajime formó una imagen de electricidad estática fluyendo en su mente. De repente, un relámpago rojo empezó a desplazarse por la punta de sus dedos. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Ya veo! Así que para usar la magia de un monstruo necesito una buena imagen mental de sus propiedades. Y ahora que lo miro más de cerca, mi maná se ha vuelto rojizo como el de los monstruos. Continuó practicando haciendo descargas eléctricas una y otra vez. Sin embargo, a diferencia de los lobos de colas gemelas, no pudo disparar la electricidad que podía generar. A partir del nombre campo eléctrico, Hajime supuso que solo podía envolverse en un rayo y transferirlo a través del contacto directo, así que practicó ajustando el flujo de la corriente, así como el voltaje de la electricidad que podía producir. La habilidad de estómago de hierro muy probablemente hacía exactamente lo que su nombre sugería. Hajime ciertamente no quería sufrir ese dolor infernal de comer carne de monstruo nunca más.
Sin embargo, tampoco parecía haber otra fuente de alimentos en el laberinto, lo que habría significado que se vería obligado a elegir entre la inanición y el dolor angustioso. Afortunadamente, él asumió que esa habilidad suya le impedía tomar esa decisión. Cogió otra tira de carne del lobo y la quemó con su campo eléctrico. Como ya no estaba medio loco por el hambre, se dio cuenta de que no había necesidad de comer la carne cruda. Trató de ignorar el fuerte olor a carne quemada mientras cocinaba la carne. Luego se endureció, tomando un bocado de la carne. Pasaron unos segundos, 1 minuto, 10 minutos, y todavía no pasaba nada. Hajime asó más carne y se la comió, y aún así no hubo dolor. No estaba seguro de si se debía a su estómago de hierro o si su cuerpo se había adaptado a la carne de monstruo. Tampoco le importaba demasiado, se alegró de poder volver a comer sin tener que sufrir cada vez que lo hacía. Después de haber comido hasta saciarse, Hajime volvió a su base. Tal como estaba, podría haber tenido una oportunidad contra ese oso. Sin embargo, primero decidió dedicar un tiempo a entrenar sus nuevas habilidades. Volvió a donde había dejado los cadáveres de los lobos y cortó su carne en tiras. Esta vez le fue mucho más fácil pelar su piel. Apiló tanta carne como pudo en otro de sus contenedores de piedra y cuidadosamente la llevó de vuelta a su base. Una vez seguro en su base, con un suministro de comida, Hajime pasó los siguientes días entrenando diligentemente sus habilidades. Todas sus habilidades crecieron a un ritmo rápido. Su habilidad de transmutación también cambió. Parecía que la había dominado hasta el punto en que empezaron a aparecer habilidades derivadas. La habilidad derivada que había aprendido de ella era valoración de minerales. Era una habilidad derivada de alto nivel que era rara incluso entre los herreros reales. La magia de valoración era en general mucho más compleja que la magia ofensiva y por lo tanto requería de círculos mágicos adecuadamente grandes para activarse. Por esa razón, solo ciertas instituciones académicas y grandes instituciones tenían círculos de evaluación mágica. Sin embargo, las personas con habilidades de valoración podían valorar cualquier cosa dentro de su campo de análisis con un círculo mágico pequeño y un conjuro simple, siempre y cuando estuvieran tocando su objetivo. Era una habilidad derivada, así que por definición era imposible poseerla innatamente. Solo a través de largos años de entrenamiento en transmutación se podía obtener esta habilidad. Cuando la adquirió, Hajime se aseguró de evaluar cada mineral que podía encontrar. Cuando evaluó las piedras brillantes verdes, apareció lo siguiente en su placa de estado. Piedra brillante verde. Este mineral puede absorber maná. Cuando se satura de maná, emite una luz verde tenue. Si rompes una piedra brillante saturada, la luz que contiene dentro explota creando un destello brillante. Una explicación muy simple, sin embargo, seguía siendo información muy útil. Hajime sonrió maliciosamente cuando se le ocurrió un plan. Caminó por el laberinto buscando otras piedras para evaluarlas y se encontró con un mineral que le dio la idea de un arma que pronto se convertiría en su carta del triunfo. Roca explosiva, mineral combustible. Cuando se expone al fuego, arde como el aceite. A medida que se quema, disminuye lentamente en volumen hasta que finalmente se quema en cenizas. Quemar grandes cantidades de roca explosiva en un espacio confinado hará que explote violentamente. Dependiendo de su cantidad y presión, es posible crear llamas tan fuertes como las creadas por la magia de fuego. Hajime podía sentir todas las piezas uniéndose cuando leyó esa explicación. La roca explosiva es como la pólvora en la tierra. Con algo como esto puedo hacer un arma con mi transmutación. Hajime miró la piedra con excitación. Haría falta mucha prueba y error para conseguir las cosas que quería, pero aún así estaba encantado. Finalmente tuvo un uso de combate para la transmutación que le había salvado la vida tantas veces. Empezó a trabajar con gran empeño en su proyecto, tan concentrado en su transmutación que no comió ni durmió durante días. Después de miles de intentos fallidos, Hajime finalmente la completó. Un arma moderna que se jactaba de su inmensa fuerza y disparaba proyectiles que viajaban más rápido que la velocidad del sonido. El arma medía unos 35 centímetros de largo, hecha del material más duro y denso que pudo encontrar, y tenía 6 cámaras. El barril era rectangular, las balas estaban hechas de la misma piedra taur súper dura y cada disparo estaba lleno de polvo de roca explosiva. Se había hecho un revólver, pero la diferencia era que utilizaba algo más que el poder de la combustión de la roca explosiva para propulsar sus balas. Hajime fue capaz de usar su habilidad de campo eléctrico para acelerar eléctricamente sus disparos como un cañón de riel. La combinación hizo que sus balas fueran más bien un puñetazo que un rifle antitanque. Decidió llamarlo Donner. Iba a ser su compañero mientras avanzara, así que pensó que necesitaba darle un nombre. Ahora con esto, esos dos monstruos y la salida están en mi punto de mira.
Hajime miró con orgullo a Donner, el arma que había hecho usando como referencia las armas que recordaba de su viejo mundo. La clase más común en este mundo, sinergista, que se creía que no era más que para fabricar espadas y armaduras, había traído armamento moderno a este mundo de fantasía con el poder de su única habilidad, la transmutación. Piedra Taur, una roca dura y negra, en la escala de Mohs que llegaba hasta 10 se ubicaría en un 8 en dureza, es capaz de manejar bien el calor y los impactos directos, pero es débil al frío. Enfriar la piedra la hace quebradiza y frágil, sin embargo, recalentarla restablece su dureza. Oh, por Dios, incluso la carne del conejo sabe a mierda. Pocos días después de haber terminado de hacer a Donner, Hajime estaba sentado fuera de su base comiendo carne de conejo. Por carne de conejo, por supuesto que se refería a la carne del conejo pateador. El mismo conejo poderoso que había despreciado a Hajime antes no era más que su presa ahora. Hajime había esperado que la carne del conejo supiera un poco mejor, pero era tan desagradable como los lobos que había comido. Después de todo, seguía siendo carne de monstruo. A pesar de su sabor asqueroso, todavía la comía con gusto. Gracias a su estómago de hierro, era capaz de comer todo lo que quería cuando sentía hambre. Usando la magia que había adquirido de los monstruos, le hacía pasar hambre rápidamente, y como había usado esa magia para atrapar al conejo, se lo había comido todo para reponer su energía. Si usaba demasiado su magia, sus punzadas de hambre estallarían de nuevo, y mientras no moría gracias a la ambrosía que llevaba consigo a todas partes, todavía necesitaba tener cuidado con cuánta magia usaba. Por cierto, había matado al conejo atrayéndolo a una trampa, había sacado agua del río en el que primero se había despertado y atrajo al conejo. Una vez que se precipitó hacia la superficie húmeda que había creado, había utilizado campo eléctrico para transmitir una potente descarga. Una vez que la electricidad pasó, el humo comenzó a salir del cuerpo del conejo, y como él esperaba, sus movimientos se habían ralentizado. Hajime había acabado con el debilitado conejo con Donner. Justo como él pensaba, su revólver con cañón de riel era capaz de arrasar la cara del conejo. La bala se movía a 3 kilómetros por segundo mientras golpeaba su cabeza. Donner era aún más poderoso de lo que Hajime se había imaginado. Ahora bien, esa fue mi primera vez comiendo carne de conejo, así que veamos cómo cambiaron mis estadísticas. Nombre: Hajime Nagumo, edad 17 años, nivel 12, trabajo sinergista, fuerza 200, vitalidad 300, defensa 200, agilidad 400, magia 350, defensa mágica 350. Habilidad: transmutación, derivaciones, valoración de minerales, transmutación con precisión y percepción de minerales. Habilidad: manipulación de maná. Habilidad: campo eléctrico. Habilidad: comprensión del lenguaje. Habilidad: estómago de hierro. Habilidad: danza aérea. Derivaciones: aerodinámica y paso supersónico. Como él había pensado, comer monstruos aumentaba sus estadísticas, aunque no se había hecho mucho más fuerte comiendo más lobos. Sus estadísticas habían dado un gran salto cuando comió un nuevo tipo de monstruo. Supongo que probaré lo que hace esta danza aérea. Lo que primero llegó a la mente de Hajime fue la forma en que el conejo se había movido. Se había precipitado tan rápido que solo había podido verlo borroso. Él infirió que eso era probablemente la habilidad de paso supersónico en acción. Ahora que lo pensaba, se parecía mucho al movimiento rápido que ves en los animes. Hajime mantuvo la imagen de poder explosivo reuniéndose en sus piernas y corrió hacia adelante. Sintiendo que el maná recorría entre sus piernas, el suelo bajo sus pies explotó en una lluvia de escombros mientras Hajime saltaba hacia adelante y se golpeó la cara contra la pared. ¡Au! Controlar mi aceleración es más difícil de lo que pensaba. Sin embargo, su experimento fue un éxito. Se imaginó que, si lo entrenaba un poco, él también sería capaz de moverse como el conejo. Usándolo junto con su revólver, esas habilidades serían un arma muy poderosa. Luego, intentó usar aerodinámica, sin embargo, se encontró incapaz de activarlo. Le costó trabajo entender qué clase de habilidad era solo con el nombre. Después de probar un montón de cosas diferentes, Hajime de repente recordó cómo el conejo a veces parecía estar parado en el aire, y así rápidamente sacó el pie e imaginó que allí había un escudo invisible que lo sostenía desde abajo. Entonces saltó hacia adelante. Se encontró plantando magníficamente en el suelo. Se acuñó la cara en su mano mientras rodaba de dolor. Después de que el dolor desapareciera un poco, se bebió un poco de ambrosía. Bueno, al menos ya sé cómo funciona.
La razón por la que se había plantado en el suelo a pesar de saltar hacia adelante fue porque no había formado su base adecuadamente. Por eso había tropezado y caído en el aire. La aerodinámica era aparentemente una habilidad que le permitía crear puntos de apoyo en el aire. Había obtenido múltiples habilidades a la vez del conejo, aunque todas eran habilidades derivadas de la habilidad danza aérea. Contento de haber obtenido múltiples habilidades al mismo tiempo, Hajime comenzó a entrenarlas de inmediato. Quería ser lo suficientemente fuerte como para derribar a ese oso. Se imaginó que sería capaz de derrotarlo a largo plazo con Donner fácilmente, pero quería estar completamente seguro por si acaso. Y siempre había la posibilidad de que aparecieran monstruos aún más fuertes. El optimismo en el laberinto era una sentencia de muerte. Una vez que estuviera seguro de que podía matar incluso al oso, sería el momento de empezar a buscar la salida. Hajime redobló su determinación, entrenando más duro que nunca antes. Capítulo 2. El monstruo del abismo. Parte 4. ¡Suscríbete! Una figura corrió por los pasillos del laberinto tan rápido que no parecía más que un desenfoque. Esa figura era, por supuesto, Hajime. Habiendo dominado completamente la danza aérea, él estaba usando paso supersónico para correr por las paredes, mientras que a veces también usaba aerodinámica para crear los puntos de apoyo en el aire para sí mismo. Recorrió el laberinto a alta velocidad buscando a su enemigo mortal, el oso de garras. Con toda honestidad, la búsqueda de la salida debería haber tenido prioridad, pero Hajime fue consumido por el deseo de vengarse del oso. No sería capaz de seguir adelante a menos que pudiera probarse a sí mismo en un combate con el monstruo que una vez aplastó su espíritu. No podía seguir adelante a menos que fuera capaz de probarse a sí mismo. Se topó con una manada de lobos de colas gemelas y uno de ellos le saltó encima. Hajime hizo un salto mortal al aire, sacó a Donner que estaba atado a su pierna derecha con una funda hecha de hilos transmutados y disparó. El sonido de una roca explosiva en llamas resonó por el pasillo y la bala acelerada por el relámpago de Hajime pulverizó la cabeza del primer lobo de cola gemela. Luego usó la aerodinámica para hacer un salto doble en el aire antes de apuntar y disparar una descarga de disparos a los otros lobos. No todos llegaron a su marca, pero él fue capaz de aniquilar a la manada con un solo movimiento. Hajime sostuvo a Donner en su axila izquierda y rápidamente empezó a recargar. Entonces, sin siquiera mirar hacia atrás a los lobos caídos, se lanzó corriendo una vez más. Después de pasar un tiempo matando a cualquier conejo o lobo que encontrara, Hajime finalmente encontró a su presa. El oso de garras estaba en medio de una comida. Estaba masticando los restos de lo que parecía haber sido un conejo. Hajime sonrió triunfalmente y empezó a caminar tranquilamente. El oso de garra era el monstruo más fuerte que había en este piso. En otras palabras, era el rey. Mientras que había hordas de lobos y conejos, el oso de garra era el único en su clase. Por lo tanto, era lógico pensar que no había nada más fuerte en este piso. Todos los monstruos se esforzaron por mantenerse fuera de su camino, y si alguna vez lo encontraban, corrían tan rápido como podían en otra dirección. Ninguna criatura se atrevió a ponérsele. La idea de que alguien se acercara por voluntad propia era evidentemente absurda. Sin embargo, ese absurdo ser está actualmente ante los ojos del oso. ¡Hey, osito! Ha pasado un tiempo. ¿Te gustó el sabor de mi brazo? El oso de garra entrecerró sus furiosos ojos. ¿Qué es esta criatura? ¿Por qué no tiembla de miedo? ¿Por qué la desesperación no llena sus ojos? El oso estaba confundido. Nunca había visto algo así antes. Estoy aquí por mi combate de venganza, pero primero haré que me veas como tu enemigo y no solo como mi presa. Hajime sacó a Donner de su funda y lo apuntó hacia el oso de garra. Luego lentamente se hizo una pregunta mientras apuntó. ¿Tengo miedo? La respuesta fue un no definitivo. Él no estaba temblando de miedo ni estaba en las garras de la desesperación. No, las únicas emociones que corrían dentro de él eran una feroz voluntad de sobrevivir y un ardiente deseo de matar a sus enemigos. Los labios de Hajime hicieron una sonrisa feroz. «Voy a matarte y comerte, bastardo». Él apretó el gatillo de Donner. Con un sonoro estruendo, una bala de tahur endurecida corrió hacia el oso de garra a 3 kilómetros por segundo. Inmediatamente cayó al suelo con un rugido, evitando por poco la bala de Hajime. Había empezado a moverse incluso antes de que Hajime hubiera apretado el gatillo. Era por supuesto imposible para el oso ver la bala que Hajime había disparado, pero la sed de sangre de Hajime la había hecho esquivar reflexivamente. No era el monstruo más fuerte de este piso por nada.
Había reaccionado mucho más rápido de lo que hubiera sugerido su enorme cuerpo de 2 metros. Sin embargo, incluso entonces no había podido evitar completamente el ataque. La bala le había rozado el hombro, sacándole una rebanada. El oso de garras miró furiosamente a Hajime, sangre manchando el pelo blanco alrededor de su hombro. Parecía que finalmente lo veía como un enemigo y no solo como comida. Con un furioso rugido, atacó a Hajime. El suelo retumbaba con estruendo mientras sus patas golpeaban el pasillo, convirtiéndose en un espectáculo verdaderamente impresionante. ¡Ja, ja! Eso es correcto. Yo soy tu enemigo, no solo una presa para ser cazada. A pesar de lo peligroso que parecía el oso cuando atacó a Hajime, su sonrisa no vaciló. Este era el momento de la verdad. Era el momento que decidía si Hajime podía vencer al monstruo que se había comido su brazo izquierdo, aplastó su alma y fue el ímpetu de su transformación. Un ritual necesario que necesitaba superar. Si alguna vez iba a seguir adelante, algo profundo en su interior le hizo sentir que se rendiría para siempre si fallaba en este momento. No podía explicar cómo o por qué, solo lo sabía. Apuntó, disparando una vez más contra el oso atacante. Había apuntado directamente a su frente, pero el oso se las arregló para rodar hacia un lado, incluso mientras avanzaba hacia adelante. No tenía sentido que algo tan grande fuera tan rápido. Se metió en el rango de Hajime y le golpeó con una de sus enormes garras. El borde de sus garras parecía ligeramente deformado mientras bajaban. ¿Está relacionado eso con su magia especial? Hajime recordó que el conejo, que supuestamente había esquivado el golpe del oso, había sido cortado por la mitad, así que, en vez de esquivar apenas a un lado, saltó hacia atrás con todas sus fuerzas. Un instante después, la garra del oso pasó por donde acababa de pasar Hajime, seguido por un feroz vendaval. Respiró con dolor, luego miró hacia abajo y vio cortes superficiales que corrían por su pecho. No había sido capaz de esquivarlo completamente. Su tiempo de reacción no fue capaz de mantenerse al día con el rápido aumento de sus habilidades físicas. El oso de garras rugió, enfadado porque su presa aún vivía, y en un abrir y cerrar de ojos volvió a atacar a su enemigo. «Maldición, eres rápido», maldijo Hajime, sin darse cuenta cuando vio un segundo juego de espadas de viento caer sobre él. Instantáneamente utilizó aerodinámica para huir al aire mientras disparaba un tercer disparo. Sin embargo, el oso cambió instantáneamente de dirección en el momento en que vio el destello rojo de Donner, ignorando por completo las leyes de la inercia. Después de una inspección más cercana, Hajime vio hendiduras profundas en el suelo y se dio cuenta de que debía haber usado sus garras como punto de apoyo para pivotar. Era ciertamente mucho más inteligente y mucho más ágil que una bestia normal. El oso rugió de nuevo, y luego balanceó sus feroces garras en una cruz contra Hajime, que aún estaba en el aire. Las campanas de advertencia sonaron dentro de la cabeza de Hajime. Sin perder un momento para pensar, Hajime activó aerodinámica y paso supersónico al mismo tiempo para alejarse de ese punto. Sintió una ráfaga de viento que pasaba por su muslo y un segundo más tarde la pared que estaba detrás de él tenía una red de surcos entrecruzados que se adentraban en ella. «Maldito bastardo, ¿puedes hacer eso también?», gruñó Hajime mientras caía al suelo. Golpeó el suelo desequilibrado y cayó. Se enderezó instantáneamente, pero trastabilló mientras un agudo dolor corría por su muslo. Parecía que el oso de garras también podía lanzar sus garras de viento. La expresión de Hajime se retorció en una mueca de dolor, pero no se detuvo a pensar en ello y volvió a disparar a Donner. No tuvo tiempo de curarse las heridas, ya que el oso había empezado a acercarse una vez más. Volvió a apretar el gatillo, disparando 2 veces seguidas. Incluso con su inhumana agilidad, el oso no pudo esquivar ambas balas y recibió 2 golpes. A pesar de que había logrado evitar lesiones mortales, todavía había sido expulsado del curso de su ataque. La distracción probó ser suficiente para evitar que la próxima oleada de garras de viento fallaran. Sin embargo, aunque se había desviado un poco de su curso, el oso seguía avanzando como una bala de cañón. Aunque ya no estaba directamente en la trayectoria del oso, su pierna herida le impidió esquivarlo, por lo que el oso se apresuró. «Me sentí como si me hubiera atropellado un camión», pensó Hajime, que fue arrastrado hacia atrás por la fuerza del ataque del oso. El impacto forzó el aire de sus pulmones, lo que hizo que Hajime gruñera ferozmente. La cámara de Donner tenía 6 balas, había despedido 5, pero aún le quedaba una. No había forma de que pudiera recargar en medio de esta pelea, y sus propias estadísticas no eran lo suficientemente altas como para poder vencer al oso sin la abrumadora potencia de fuego de Donner. Cada disparo que fallaba era un disparo que lo había acercado mucho más a la muerte, y sin embargo Hajime seguía sonriendo, porque con esto su victoria estaba asegurada. Al estrellarse contra el suelo, lanzó a Donner al aire, luego sacó algo de su bolsillo y se lo tiró al oso herido. «Estoy muy orgulloso de cómo resultó esto».
Ten cuidado si no quieres morir. Aunque no había forma de que el oso pudiera entender las palabras de Hajime, todavía miraba hacia el objeto que rodaba a sus pies cuando murmuraba eso. Lo que había allí era una pequeña bola de esmeralda de unos 5 centímetros de diámetro, y esa bola repentinamente explotó en una explosión de luz. Era la granada improvisada de Hajime. El principio detrás de esto era simple. Había tomado un pedazo de roca verde y lo había llenado hasta el borde con maná. Después de eso, aplicó una fina capa sobre ella para evitar que la luz se filtrara. Luego, había empacado una pequeña cantidad de roca explosiva en el centro de la roca y creó una fusión con la roca explosiva que llevaba hasta una superficie cubierta. Finalmente, había encendido la mecha usando campo eléctrico. La roca explosiva en el exterior se quemó lentamente hasta que llegó al centro lleno, donde explotó violentamente. Con el cristal destrozado, la piedra preciosa liberó su luz al mismo tiempo en un brillante destello de esmeralda. Había puesto la mecha para explotar 3 segundos después de encenderla. Aunque había costado mucho esfuerzo hacer, estaba orgulloso del resultado final. El oso, que no tenía ningún conocimiento del armamento moderno, naturalmente encontró su mirada atraída hacia la granada, y cuando explotó cegó al oso. Rugió de dolor moviendo salvajemente sus patas delanteras. Estar ciego lo había hecho entrar en pánico, y Hajime planeaba aprovechar eso al máximo. Sacó a Donner del suelo, apuntó y disparó. La bala acelerada eléctricamente golpeó al oso alborotado en su hombro izquierdo, y se lo arrancó limpiamente. Su rugido de dolor era lo suficientemente fuerte como para romper los tímpanos. El oso nunca antes había sufrido tanto dolor. Gotas de sangre brotaron del muñón que una vez había sido su brazo. El brazo izquierdo arrancado giró en el aire unas cuantas veces antes de perder su inercia y caer al suelo con un golpe húmedo. ¡Qué giro irónico del destino, ¿no te parece? Hajime no había apuntado al brazo izquierdo del oso, aún no era un buen tirador, tuvo suficiente práctica luchando contra los lobos y similares como para golpear a un enemigo que estaba atacándole directamente, pero ciertamente no era lo suficientemente bueno como para golpear a un enemigo con tanta precisión, así que el hecho de que Hajime hubiera tomado el brazo izquierdo del oso, tal como él había hecho con él, fue una completa coincidencia. Hajime miró de cerca al oso, que aún se movía ciegamente, y empujó a Donner contra su cuerpo con el muñón de su brazo izquierdo y lo recargó. Disparó una vez más. Aunque el oso aún estaba desorientado, su sexto sentido bestial le permitió percibir la sed de sangre de Hajime y saltó a un lado. Parecía que fue la sed de sangre de Hajime lo que le dio al oso suficiente preaviso como para esquivar balas aceleradas con un arma de cañón de riel. Una vez que se dio cuenta de esto, Hajime entrecerró los ojos y usó paso supersónico para correr por delante del oso, hasta donde estaba su brazo izquierdo cortado. El oso se giró para mirarle con sus ojos furiosos y llenos de odio. Parecía que finalmente había recobrado la vista. Mientras observaba, Hajime levantó el brazo izquierdo del oso y le mordió el brazo. Sus mandíbulas se habían fortalecido enormemente al comer carne de monstruo durante tanto tiempo, por lo que fácilmente rompió la dura piel y el tendón. Era una repetición del tiempo en el que el oso se había comido el brazo de Hajime frente a él, excepto que esta vez era Hajime el que comía. No importa cuántas veces lo coma, la carne de monstruo aún sabe a mierda, aunque por alguna razón esto sabe un poco mejor que los otros. Hajime miró hacia el oso, que lo estaba observando cautelosamente en ese momento. No se movió, había miedo en sus ojos, pero el choque de ver su propia carne comerse frente a él, combinado con su visión aún borrosa, le impedía moverse. Contento, Hajime continuó masticando. De repente sintió algo, dolores agudos pulsaban a través de su cuerpo, como la primera vez que comió la carne de monstruo. Rápidamente sacó una ampolla de ambrosía y la ingirió. El dolor no era tan fuerte como la primera vez, pero aún así era lo suficientemente agudo como para que cayera sobre una rodilla. Incapaz de mantenerse de pie, parecía que el oso de garra era una especie totalmente diferente a los lobos o conejos, y absorbiendo el poder, trajo consigo los viejos dolores. Por supuesto, el oso no iba a dejar pasar esta oportunidad. Rugió desafiante y corrió hacia adelante. Hajime seguía de rodillas, incapaz de moverse. A este paso sería pisoteado por el oso, y solo sería una repetición de su primer encuentro. Pero cuando ese pensamiento se le pasó por la cabeza, algo repentinamente se le ocurrió a Hajime y sonrió. Puso su mano derecha en el suelo y le envolvió en un relámpago. Todo el relámpago, liberado por su completo poder de campo eléctrico, corrió por el líquido que cubría el suelo y golpeó al oso parado en el otro extremo. El líquido era por supuesto la sangre del oso, el mar de sangre que se había derramado de su brazo izquierdo. Cuando Hajime blandía el brazo del oso justo frente a él, había derramado gotas de sangre por todas partes y había creado un pequeño charco alrededor de donde estaba.
No era tan arrogante como para comer en medio de una pelea para presumir. No había predicho el dolor de comer carne de monstruo, pero el resto había sido parte de su trampa. Incluso el comerse el brazo justo delante del oso había sido para llevarlo a enfurecerlo. El dolor le había desgarrado un poco los planes, pero todo había salido bien. En el momento en que el oso entró en el estanque de su propia sangre, miles de voltios de electricidad freían todo su cuerpo. La electricidad quemó la carne del oso, quemando algunos nervios. Sin embargo, aunque lo había desatado a plena potencia, su poder estaba aún muy lejos de la realidad. A diferencia de los lobos, no podía disparar los rayos. Su campo eléctrico solo podía producir la mitad de la potencia del original, pero incluso eso fue suficiente para paralizar al oso por unos segundos. El oso dejó salir un gruñido bajo y luego cayó de rodillas, temblando en un charco de su propia sangre cargada eléctricamente. Incluso a 4 patas, o más bien 3 patas, aún miraba a Hajime. Miró fijamente hacia él y dolorosamente se puso de pie. Lentamente sacó a Donner de su funda y se acercó al oso de garra, empujando el arma contra su frente. «Ahora eres mi presa», dijo con firmeza mientras apretaba el gatillo por última vez. La bala de Taur cumplió con su deber, pulverizando completamente la cabeza del oso. Un último disparo resonó por el corredor vacío. Hasta el momento de su muerte, el oso nunca dejó de mirar a Hajime. Del mismo modo, Hajime nunca dejó de mirar al oso. La excitante alegría que él esperaba nunca llegó, pero tampoco había una sensación de vacío. Simplemente había hecho lo que era necesario para vivir, para ganarse el derecho a sobrevivir. Hajime cerró los ojos y repensó su forma de pensar. Después de un momento de discreta deliberación, decidió seguir viviendo así. No le gustaba pelear, solo quería evitar el dolor, solo quería poder comerse su parte. Él solo quería vivir, derrocando su destino irrazonable, matando todo lo que se le oponía. Eran simplemente pasos que él daría para sobrevivir. Se juró a sí mismo que sobreviviría y volvería a casa. Así es. Solo quiero irme a casa. No me importa nada más. Llegaré a casa sin importar lo que tenga que hacer. Concederé este deseo mío por mis propias manos, y no importa quiénes sean, cualquiera que intente interponerse en mi camino. Hajime abrió los ojos y sonrió despiadadamente. Morirán por estas manos. Nombre: Hajime Nagumo. Edad: 17 años. Nivel: 17. Trabajo: sinergista. Fuerza 300, vitalidad 400, defensa 300, agilidad 450, magia 400, defensa mágica 400. Habilidad: transmutación, derivaciones, apreciación de minerales, transmutación con precisión, percepción de minerales y de síntesis de mineral. Habilidad: manipulación de maná. Habilidad: campo eléctrico. Habilidad: comprensión del lenguaje. Habilidad: estómago de hierro. Habilidad: danza aérea. Derivaciones: aerodinámica y paso supersónico. Nueva habilidad: garra de viento. En fin, gente, con eso terminan las partes 3 y 4 del capítulo 2 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Como pudimos ver aquí, se nos explica más a detalle la transformación de Hajime, la construcción de su nuevo armamento y la pelea que tuvo contra el oso. También vemos cómo su nuevo cambio de mentalidad ha hecho que Hajime no le importe nada más, y también que solo ahora tenga un único objetivo: el volver a casa. Bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, si no, ya nada. Aunque eso sí, suscríbanse, no sean malos. En el próximo video les traeré la parte 5 y final de este capítulo 2 y dar comienzo al tercero. Sin mucho más que decir, yo me voy y será hasta un próximo video. Soy el relator JS. Nos vemos.